Hola pistones, yo soy Rodolfo o Tesla. Les mando un gran saludo. Antes de continuar, te agradezco por entrar a mi canal. No olvides suscribirte y dar like, nos ayudarías mucho. También recuerda dar clic sobre la campanita para dar seguimiento a nuestro aprendizaje. Pues bien, comencemos. El tema del día de hoy es corriente, voltaje y resistencia. En el video pasado te hablé del átomo y sus características, lo cual es fundamental para comprender la electricidad y electrónica. Si tuviste la oportunidad de mirarlo, vamos hacia adelante. De no ser este tu caso, te invito a que pongas pausa en este momento para ir a verlo y regreses para continuar. Al día de hoy, es un gran valor agregado que como técnico conozcas la diferencia entre el voltaje, la intensidad y la resistencia, sobre todo si tu intención es entrar a trabajar en algún dealer o agencia, ya que, aunque al trabajar para las marcas recibirás capacitación por parte de ellas, siempre será bien visto que este tema lo comprendas desde las bases, antes incluso de asistir a los cursos de entrenamiento técnico. Hablemos entonces primero de la corriente. La corriente, también llamada intensidad, es simplemente el paso de electrones por un conductor. Como recordarás en el video pasado, los electrones se obtienen de las órbitas de los átomos de la materia. Este paso de electrones se mide en la unidad llamada amperios, representada por la letra A, y cuando pasa a través de un componente, por ejemplo, en un foco, logrará que se ilumine, o en un motor eléctrico hará que éste se mueva. La corriente a la vez se puede clasificar en corriente alterna y en corriente directa. La corriente alterna es aquella la cual fluctúa entre los polos positivo y negativo constantemente, y se dice no tiene polaridad. Mientras que la corriente directa solamente fluctuará en alguno de los polos, es decir, o fluctúa en el lado positivo solamente o en el negativo solamente. Por eso se dice que esta tiene polaridad. Esto lo podemos ver reflejado en la ilustración, en la cual, en la corriente alterna, vemos cómo constantemente va de polo norte a polo sur. La que es corriente directa solamente se queda en uno de los polos. Eso es lo fundamental que debes de conocer sobre la corriente. Pasemos ahora con el voltaje. Mucha gente suele confundir el concepto de voltaje con el de corriente. Y bueno, no son lo mismo, aunque estos estén íntimamente ligados. ¿Qué es el voltaje? Bueno, pues es la fuerza que justamente empuja a los electrones para poderse mover hacia un punto sobre un circuito. Ahora bien, existen diferentes formas de crear voltaje. Las más comunes son inducción electromagnética, reacción química, fricción y piezoelectricidad, por mencionar solo algunas. De estas formas hablaré en otro video de forma más detallada, ya que el día de hoy podría hacerse muy largo y hasta tornarse aburrido. Cuando este se mida, se utilizará la unidad llamada voltios. La resistencia. La resistencia es definida por la física como la oposición de un material al paso de electrones. Esto quiere decir que mientras más grande sea su valor de resistencia, menos electrones podrán atravesar en un cable o mejor dicho, en un circuito o un cuerpo. La resistencia tiene de igual manera su unidad de medición, a la cual llamaremos ohms y se representa por la letra griega omega. Esto significa que cuando se diseña un sistema eléctrico o electrónico, la resistencia se debe de considerar de manera muy precisa, pues de ella dependerá en una forma significativa que los componentes del mismo sistema trabajen de manera exitosa. Todos los materiales tienen una resistencia natural, y para esto retomaremos un poco los fundamentos de las características del átomo. Como tú recordarás, los átomos tienen órbitas, y en ellas se encuentran los electrones. La cantidad de electrones en su última órbita es lo que determinará si un material es resistivo, conductivo o semiconductor. Si los átomos de un material tienen en su última órbita menos de 4 electrones, se considera un excelente conductor. En la naturaleza, los mejores conductores son el oro, la plata y el cobre en ese orden. Si los átomos de un material tienen en su última órbita más de 4 electrones, se considera un aislante. Ejemplos de estos son los plásticos, la madera o el vidrio. Si un material tiene exactamente 4 electrones en su última órbita, se considera un semiconductor. El ejemplo por excelencia de un material semiconductor es el silicio.
Cuando vayas a hacer un diagnóstico automotriz, deberás de ser siempre muy observador, pues hay diferentes factores que pueden afectar el valor de la resistencia natural de un componente y lograrán que los ohms del material de que está hecho un cable puedan aumentar. ¿Qué factores son estos? Pues bien, expliquemos los que más se presentan en el estudio automotriz. Grosor. Considera que cuando un cuerpo tiene un grosor muy pequeño, la resistencia aumenta, y cuando el grosor aumenta, la resistencia disminuye. Longitud. Cuando hagas un diagnóstico, deberás de poner atención en la longitud de las líneas de los circuitos, ya que a mayor longitud, la resistencia aumentará, y a menor longitud, la resistencia disminuirá. Temperatura. La temperatura también será un factor que, al variar, también afectará la resistencia, de tal modo que, al elevarse la temperatura, la resistencia también incrementa. ¿Aún no te ha quedado muy claro? Bien, hagamos esto de manera más práctica y comprensible para explicar el voltaje, la intensidad y la resistencia, mediante una analogía la cual se llama la analogía de la botella de agua. Como puedes ver, tenemos esta botella de plástico con agua, la cual está completamente llena. Esta botella representará una batería en la cual el agua representa los electrones que no se mueven. Hagamos que esta botella pueda expulsar el agua apretándola. Observemos. Si ejercemos fuerza en la botella, estamos aplicando presión sobre ella, lo cual, en electricidad, equivale al voltaje. Esta presión genera un flujo de agua, lo que equivaldría al flujo de electrones o corriente, también desde el punto de vista de la electricidad. En esta analogía, también podemos ver cómo es que la resistencia afectará tanto el voltaje como la corriente. Usemos nuevamente la analogía de la botella. Para entenderlo, usemos ahora dos botellas, una sin tapa, lo cual representará una resistencia baja, es decir, que permite un mejor paso de agua, y otra con su tapa, pero perforada. Como puedes apreciar, en la botella con tapa necesitamos aplicar una fuerza muy grande, es decir, aplicamos mucho voltaje, y aunque logra salir agua, esta no es mucha, es decir, no tenemos tanta corriente. Pero si la botella sin la tapa la presionamos, necesitamos ejercer menos fuerza, es decir, aplicar menos voltaje, teniendo como resultado mayor salida de agua, es decir, mayor corriente. Finalmente, podemos concluir que estos tres factores en combinación provocarán ciertos comportamientos en el sistema automotriz, comportamientos de los cuales dependerá que el vehículo trabaje conforme diseño o fuera de diseño, a lo cual se le puede llamar falla. En fin, esto es todo por el día de hoy. No olvides dar like y dejar tu comentario. También activa la campanita de notificaciones para que sepas cuándo estará nuestro siguiente video. Muchas gracias y hasta el próximo arrancón.